En principio, bueno, agradecer a los compañeros de la Educación Loma Sota la invitación. Me parece que es una actividad necesaria e importante y que se impone en esta coyuntura, ¿sí? Con lo cual, bueno, muy halagado de haber sido invitado, ¿sí? El recorrido que intento trazar tiene que ver con poder describir de alguna manera un paisaje para sobre el final poder apoyar un par de preguntas que me parece que son pertinentes a este momento, ¿sí? Cuando uno me convoca para la actividad y me propone el título, ¿sí? Neoliberalismo y salud, casi inmediatamente yo lo que conecto es una fórmula, ¿verdad? Neoliberalismo y salud da como resultado un gran negocio, ¿sí? Y esto me parece necesario empezar a ubicarlo dentro de este paisaje, ¿sí? En donde la dimensión mercantil, la dimensión del negocio, la dimensión de la oportunidad es una dimensión que es necesario poder ubicar porque se sucede de un modo incesante, ¿sí? Otra de las cuestiones que entiendo necesario poder situar en este paisaje es que esta actividad se inscribe en la trama de la universidad y a mi modo de entender la universidad, esta facultad en particular, resulta venir con cierto retraso y ser deudora, ¿sí? De estos debates, ¿sí? Lo cual me retrotrajo a mi tránsito como estudiante, ¿sí? La trama, el campo, la extensión de lo que es la salud y la salud pública, la dimensión de complejidad que tiene esto, los atravesamientos que tiene este territorio. Yo pude enterarme y formarme, o me sigo formando, no en la carrera de grado, sino en el posgrado. Y esto me parece que es una marca importante respecto de poder pensar la universidad, la facultad y su relación con las problemáticas del aquí afuera y del aquí afuera próximo respecto de los territorios, ¿sí? Decía que mi recorrido tiene que ver con ir situando ciertos paisajes, ¿sí? Para poder apoyar algunas preguntas y se hace imprescindible poder recorrer algunas cuestiones obvias, pero quizás contribuyen, ¿sí? Porque lo que abunda no daña, dicen, y me parece necesario abundar en lo que es neoliberalismo y salud, ¿sí? Poder pensar la dimensión compleja del universo de la salud, ¿sí? Yo voy a tomar un recorte particular y de un modo muy general, pero solo a los fines de poder poner de manifiesto aquello que está en relación a la necesaria pérdida de la inocencia en relación a las caídas acerca de los relatos únicos y de una dimensión fuertemente conflictiva en la que se inscribe la pregunta por la salud. A grandes rasgos, podríamos decir que la salud en la Argentina como sistema, y digo en particular en la Argentina porque se inscribe de un modo diferente en diferentes territorios y de diferente modo a la hora de pensar el Estado, el sistema de salud en la Argentina podríamos visibilizarlo en particular en relación a 3/3. Uno que se inscribe ciertamente en la oferta pública de salud, otro que se inscribe en aquello que hace a la oferta de salud dentro del marco de las obras sociales, y el tercero, aquel que de alguna manera proviene del universo puro y duro de lo mercantil, que son las prepagas, para poder darle una dimensión bastante cercana a nuestro cotidiano. Importante, creo, resulta poner de manifiesto esta dimensión, porque en cada uno de ellos,
¿sí? Se encuentra, habita un modo particular, distinto y ciertamente contrastante de legitimación epistemológica del sujeto que habita estos contextos, ¿sí? No es lo mismo el sujeto pensado para el Estado que para las obras sociales, que para el universo de las prepagas. Quiero decir, esta proliferación de diferentes términos no parece ser casual, y si pudiéramos tomar aquella vieja propuesta de Canguilhem, ¿no? Aquel que escribe lo normal y lo patológico y nos propone hacer arqueología de los términos, podemos ver que no es lo mismo el usuario, no es lo mismo el afiliado, no es lo mismo el sujeto, un sujeto que está fuertemente inscrito en el universo del trabajo que aquel que no lo es, ¿sí? Por lo tanto, esta dimensión de diferencias, de legitimación y de contexto respecto al universo del sistema de salud, bien valdría la pena poder tenerla suficientemente presente, entre otras cosas para poder hacer una lectura de la desproporción de los poderes que están en pugna a la hora de poder pensar los sistemas de salud, ¿sí? Y sobre todo, y como cuestión principal, que es la que creo nos interesa a cada uno de nosotros aquí, o al menos para mí, poder pensar el sistema de salud público, aquel sistema de salud filiado en el orden del Estado, ¿sí? En ese sentido, si hay algo con lo que hemos podido tomar contacto de un modo fuerte en los últimos tiempos, cuando hablo de los últimos tiempos me refiero hasta el 10 de diciembre de 2015, es una muestra clara de aquello que de alguna manera se presenta como el espíritu de un sistema de salud recostado y legitimado sobre aquello que refiere a la perspectiva de derecho, ¿sí? Importante resulta balizar esto porque es una de las cuestiones que, a grosso modo, se presentan para leer el cambio de época, ¿sí? Yo releía un texto de Marisa Germain, que es una docente de la cátedra, que a mí me parece muy importante, muy esclarecedor, respecto de la ley de salud mental. Ella escribe hace un tiempo un artículo que se llama Aporías de la salud mental a la luz de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, y ahí inventaría, ¿sí? Hace un inventario de la gran cantidad de productos en lo que hace a la lógica legislativa que se inscriben dando cuenta de la salud en espejo con una perspectiva de derechos. Y a mí me interesaría, quizá un poco plomo, pero me parece importante poder actualizarlo, digo, para refrescar la memoria y al menos por un momentito volver a recrear cierta atmósfera, ¿sí? Cierta atmósfera analítica, cierta atmósfera de perspectiva, para poder de alguna manera tomar contacto con qué es lo que está en juego en estos tiempos de la salud en jaque con políticas neoliberales. Fíjense ustedes, no voy a leer los números de la ley, etcétera, etcétera, solamente ubicarlas en el tiempo. En el año 2007 se incorpora una resolución que es la incorporación del programa médico obligatorio a la anticoncepción hormonal de emergencia. Digo, como para poder hacer un contrapunto respecto de qué se trata y cuál es la época, ¿sí? Una época bien cercana. En el año 2008 hay una ley que suscribe la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2009, de Derechos de los Pacientes. En el 2009 también una ley de modificación de la ley 23.511, que es la del Banco Nacional de Datos Genéticos. El 2010, la Ley Nacional de Salud Mental. El 2010 también, creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, junto con otra ley que
brinda el marco regulatorio de las medicinas prepagas, ¿sí? En el 2011, la Declaración de Interés Nacional, la investigación, producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos. En el 2012, la Ley de Derecho a la Identidad de Género. En el 2012, una modificación sobre la Ley de Muerte Digna. En el 2013, se reglamenta el Plan Nacional de Salud Mental. Ese mismo año, la Ley de Reproducción Médica Asistida. En el 2014, el Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos. En el 2014 también de Promoción de Abordaje Integral e Interdisciplinario del Autismo. Y en el 2015, el Día Nacional de la Concientización sobre el Autismo. En el 2015, lo último, Ley Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Sí? Importante, digo, me resulta poner en superficie esto porque ciertamente es lo que ni siquiera se está discutiendo. Si hubiera, como en otro momento, instancias en donde hubiera foros para discutir, consensuar, replicar, etc., pero no es lo que se está discutiendo. Ciertamente, y es lo que a mí me interesa instalar, existe una modalidad en curso, y es la que quiero describir, en donde no hay lugar para la discusión, sí para todo un intento de desfondamiento y desarticulación de cuestiones que están inscritas en el orden de los derechos. ¿Sí? Con todo este paisaje, o mejor dicho, me sirvo de todo este paisaje intentando reponer algunas cuestiones que resultan al menos caras al trabajo de muchos, el trabajo militante de muchos, por lo siguiente. Podríamos dedicarnos a, y esto es algo que tiene un lugar importante, podríamos dedicarnos a describir también todo lo que está en riesgo y aquello que podría estar sujeto al saqueo, ciertamente. A mí me parece una tarea valiosa, ¿sí? Más yo me voy a dedicar a algo que me parece también valioso y entiendo que no tiene suficiente lugar dentro de las discusiones de lo que se está dando respecto de lo que está en juego y en peligro, ¿sí? Ahora voy de lleno al antenivel por el que quiero avanzar. Encuentro una cita de Freud del año 29, que es en el malestar en la cultura. ¿Sí? En el malestar en la cultura, Freud, ¿sí?, señala que la fuente del sufrimiento son tres, dice. La supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro cuerpo, y esto es lo que me parece importante poner en valor, no porque no tenga las dos anteriores, sino por lo que de aquello es lo que me sirve. La tercera, las relaciones sociales. Las relaciones sociales. Respecto de estas últimas, de las relaciones sociales, dice lo siguiente: no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente de este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. Este rasgo, nuestra propia constitución psíquica, es lo que de alguna manera a mí me convoca a proponer una lectura sobre qué es lo que nos incumbe en esto que está en relación a circunstancias de
pérdida o posible pérdida de derechos ganados, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué es lo que nos cabe? ¿Cuál es el alcance de nuestra responsabilidad? ¿Sí? Quizás por los vicios de lo que el psicoanálisis nos enseña, podríamos decir que el sujeto no es ajeno a todo aquello que produce y a todo aquello que tiene que ver con sí mismo. Por tanto, esta suerte de empuje o de tentación al sojuzgamiento me parece importante, al sojuzgamiento, al saqueo. No estoy invalidando que no tenga carácter ni actualidad, sino que tiene que haber un punto de solidaridad, sino que tiene que haber un punto de colaboración para esto, ¿sí? Y es esto lo que me parece importante poder situar, ¿sí? ¿Cuál es la colaboración? ¿A qué le prestamos herramientas? ¿Sí? ¿A qué somos solidarios? Hay un autor que yo vengo trabajando hace ya tiempo, que es Agamben, ¿sí? Giorgio Agamben, que se dedica, escribe un tríptico, ¿sí? Y en particular dentro de ese tríptico tiene un trabajo que es Estado de excepción, un libro muy bonito, muy atractivo de leer y sobre todo despierta una pasión por la relación actual con la política y cómo pensar la política que de alguna manera recomiendo. Estado de excepción para Agamben. Él viene trabajando una línea, ¿sí? Y lo declara inmediatamente. Él trabaja la línea de Heidegger, trabaja la línea de... Viene con una tradición de lectura, quiero decir, para ponerlo en términos más formales, viene trabajando sobre todo aquello que comprende la mención de Carl Schmitt y por tanto de Benjamin respecto de una condición problemática que es cómo pensar la soberanía. La soberanía, la lógica de la soberanía guarda una lógica ciertamente dilemática y problemática, porque se presenta en el cruce entre el derecho y la política, ¿sí? Va a describir. ¿Qué quiere decir esto? Que si de modo vulgar podemos pensar la condición soberana como una condición, una posición inapelable, resguardada por el derecho, ¿sí? Con atribuciones que de alguna manera cortarían toda discusión, porque es el tope ordenador del derecho, lo que pone en evidencia, lo que actualiza, mejor dicho, Giorgio Agamben, es que la condición de la soberanía es una condición tramposa y que de alguna manera resulta solidaria a condiciones de trampa, por llamarlo de alguna manera, que se inscriben en modalidades muy emparentadas con aquello que hace al saqueo neoliberal. Y aquí quiero ver si puedo ser claro en esto. La condición de la soberanía, dice, se sostiene bajo una modalidad de legislación que el soberano queda excluido. O sea, la ley es para todos menos para él, ¿sí? Con lo cual ahí hay una atribución de derechos, una atribución de responsabilidad, una atribución de incumbencias que no alcanza al soberano mismo. Por lo tanto, hay al menos uno, o hay menos uno, que tendría otro carácter de legislación. Por lo tanto, este carácter soberano como inamovible ya empieza a ser agua y no poca agua, ¿sí? Ya empieza a revelarse no como un bastión del derecho, sino con la plasticidad suficiente para el ejercicio a instancias de derecho, pero que no se cumplen para todos. Giorgio Agamben promueve la posibilidad de leer bajo la lógica de la excepción los términos en los que se asienta el andamiaje neoliberal. ¿Por qué? Porque el andamiaje neoliberal tiene una dimensión de modificación de los tantos de lo real que se ajustan claramente a esta condición de la excepción. Veamos esto.
¿Cuáles son los relatos que podemos encontrar en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos de la historia de la Argentina próxima de los últimos 10, 15, 20, 30, 50 años? ¿Cómo funcionan estos relatos? La excepción, va a decir, se presenta casi siempre bajo la lógica de la crisis. La suspensión del Estado de Derecho en pos de resolver una condición constituida por estados de apremio y de crisis, con la promesa de restituir lo antes posible las condiciones invalidadas, suspendidas, ¿sí?, del derecho. Por lo tanto, lo que se presenta allí es fuertemente una propuesta sobre la que se acarrea una promesa. ¿Cuál es la promesa? Esto es temporal, es momentáneo, es coyuntural, y es el mejor modo de poder restituir el bienestar perdido. ¿Sí? Por lo tanto, la lógica de la excepción se constituye ahí suspendiendo condiciones de derecho con la promesa de volverlos a restituir. ¿Sí? En términos ideales, ¿sí?, y en términos de enunciados, podríamos ponerlo en estos términos. ¿Sí? Más qué es lo que... porque estamos todos advertidos que una cosa es lo ideal y otra es lo real, ¿verdad? En términos reales, lo que Agamben pone de manifiesto es que la lógica de la excepción se ha constituido como el nuevo paradigma de gobierno. ¿Sí? Ya no habría la necesidad de las tensiones y los conflictos de otros tiempos. Al decir de voces cercanas y caras a muchos sentimientos nuestros, ya no solo haría falta con un acompañamiento que se vería de alguna manera reforzado por el partido judicial, ¿sí?, y por las lógicas promovidas por las estructuras de propaganda. ¿Sí? Vuelvo a esto para no pasarme tanto. Vuelvo a esto para poder situar las preguntas. Si el estado de excepción se constituye como la promesa de una malversación de la lógica de los derechos con la oferta de restituirlos y poder cuidarlos, ¿sí?, entonces resultaría importante advertir que dentro de todos esos derechos existiría la posibilidad de quedar suspendido el sujeto mismo, ya no solamente en su condición de derecho, sino puesto en el lugar de mercancía. ¿Sí? Como jugado en términos de intercambio. Yo no me voy a extender en esto, porque tendría que ver con abrir una línea que bien vale la pena, diría yo, porque tiene que ver con empezar a trabajar en términos de lectura biopolítica, pero todo este rodeo para situar el estado de excepción como nuevo paradigma de gobierno es para situar dos preguntas. Una, si de lo que se trata sería de poder enterarnos cuál es el grado de incumbencia que tenemos respecto de la posibilidad de favorecer las instancias de pérdida de derechos, podríamos pensar en aquello que Jorge Aleman, con quien con muchos compañeros y amigos estamos leyendo y estamos interesados, llama las malas noticias. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las malas noticias? La mala noticia es que el sujeto está dispuesto a escupirse el asado de él mismo, ¿verdad? ¿Por qué va a decir él? El sujeto es un producto cultural que está dispuesto a ir contra sí mismo. Y ahí inscribe alguna de las malas noticias que él señala. Una es que, yo voy a señalar dos al menos. Una es que la pulsión de muerte no se cura. Y otra es que la lógica de la repetición no tendría condición de cese. Por lo tanto, podríamos tomar estas malas noticias o podríamos irnos a los postmarxistas y
la escuela de Frankfurt, que también utilizan el psicoanálisis para poder pensar el grado de alienación que tiene el sujeto mismo con su colaboración, y de este modo poder situar la pregunta: ¿cómo hacer para detener esa condición de alienación y saqueo, contando con que hay algo irreductible del sujeto mismo que no es posible hacer cesar? Esa es una de las preguntas. Yo no vine a dar respuesta, sino a contarle lo que estoy pensando. La última. Robert Castell escribe un libro también que me parece muy necesario y que es acerca de la inseguridad social. Y la pregunta no es mía, es de él, pero me parece importante poder situarla. Y que tiene que ver en relación con todo este contexto. La pregunta sería: ¿qué es estar protegidos? ¿Qué es estar protegidos respecto de un Estado que, bajo la lógica neoliberal, insiste con constituirse en el empuje de la desafiliación? ¿Y qué es estar protegido en relación a las malas noticias, ¿sí?, que el psicoanálisis trae respecto de aquello que habita a los sujetos? Bueno, muchas gracias. Les agradezco también la invitación para participar en este encuentro, que para mí también es un espacio de búsqueda. Mi nombre es Gerardo Paya, yo soy médico generalista y trabajo en la Atención Primaria de la Salud desde hace 12 años. Entonces, la idea de lo que yo les voy a intentar contar un poco, la quería poner dentro del marco de lo que es el concepto de salud que más nos convoca a nosotros, la lógica del trabajo en el territorio y la de las estructuras de equipos de trabajo que intentan de algún modo posicionarse en términos de que la gente pueda acceder a la salud como un derecho y las dificultades y los vaivenes que generan, que se producen como consecuencia de los distintos modelos económicos que nos acercan o nos alejan a esa intencionalidad. El concepto de salud que por ahí más nos convoca a nosotros es aquel que hablaba de las condiciones individuales y colectivas para luchar frente a la adversidad. Y el territorio en el que nosotros trabajamos es el lugar donde se establece esa lucha, donde muchas veces nosotros acompañamos, pero también somos parte de esa lucha que es también colectiva y es personal. Digamos, nosotros de alguna manera, acompañando esa lucha, nos procuramos un bienestar. Un equipo de trabajo en el territorio, en la ciudad, un centro de salud en el que trabajamos, y algunos compañeros por acá, tiene distintas disciplinas, y la lógica que nosotros tenemos de atención es adscribir familias. Nosotros recibimos familias, las adscribimos al centro de salud y tratamos de constituir una referencia estable, es decir, los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, tratamos de que esas familias que nosotros adscribimos tengan una referencia estable con alguien. Por ejemplo, yo en el lugar en el que estoy hace 10 años que estoy trabajando. Es decir, que esas familias que se atienden, en algunas circunstancias pueden llegar a atenderse con alguno de mis otros compañeros, pero generalmente me buscan a mí, yo los vengo acompañando con mis compañeros, a las familias que tienen bajo su responsabilidad, longitudinalmente, acompañando distintos procesos vitales, qué sé yo, el control del embarazo, el nacimiento, la muerte a veces, y aprendemos o intentamos tener la sensibilidad suficiente de mirar las cosas en el contexto en el que van sucediendo. A mí me gusta decir muchas veces que nos toca trabajar en el lugar del impacto, donde impactan con mayor fuerza las desigualdades sociales. Nosotros, ¿qué tipo de desigualdades? Esas que marcan que el 10% de la población del mundo acumula el 85% de las riquezas.
la desigualdad que existe en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, la desigualdad social ante la muerte, que determina que en los países más favorecidos por la economía, la expectativa de vida, la esperanza de años de vida supera en 25 años a los países más pobres. Débora Ferrandini, que era una docente que nos formaba a nosotros, nos decía: trabajar en salud en un contexto global de exclusión significa trabajar para incluir. Nosotros podríamos decir en estos tiempos que en un contexto social de desigualdades crecientes, trabajar en salud significa, al menos desde el lugar del Estado, pensar en cómo organizamos nosotros nuestro trabajo de manera que no repliquemos las desigualdades que nosotros observamos. Y esto es muy difícil en este tiempo porque el Estado no solamente no asiste a esas desigualdades, sino que las trata de legitimar porque encuentra en ellas el argumento de estas políticas neoliberales. Políticas que se manifiestan a través de sus modelos económicos, favoreciendo a los grupos monopólicos, golpeando a los trabajadores, golpeando literalmente a los trabajadores, quitando el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y reduciendo la intervención del Estado en aspectos de bueno, lo que nos interesa hoy en la salud y en educación. Pensaba yo en esto de, en la educación uno lo puede pensar en el presupuesto que se destina en educación. Y en salud hay un ejemplo concreto reciente en la ciudad de Rosario, desde hace un par de meses o un mes atrás más o menos, un ministro le llama la atención la cantidad de empleados municipales que hay y dentro de esos empleados municipales la cantidad de empleados que trabajan en salud pública. Esto es una mirada meramente administrativa, porque no hay una pregunta acerca de cuál es el proyecto sanitario que se persigue. Digamos, no hay una pregunta en relación por qué en la ciudad de Rosario disminuye la mortalidad materna y perinatal, o por qué en la provincia de Santa Fe se logra una mortalidad infantil por debajo de un dígito antes que en otras provincias. En la historia reciente de nuestro país, en la última etapa en la cual se implementaron políticas neoliberales con modelos de ajuste, el índice de desigualdad que marca la desigualdad social crecía significativamente, y eso aumenta, es contrario, es paradójico, porque esto que se plantea como una posibilidad para reducir la pobreza lo que hace es incrementarla. Nosotros podríamos pensar ¿para qué debería estar el Estado entonces? Digo pensando en esto de cómo nos formamos nosotros, para pensarlo desde la salud pública. Sousa Santos tiene un decir que dice que el Estado es un animal extraño, dice, mitad ángel y mitad monstruo, pero sin él otros monstruos andarían insaciables a la casa de ángeles indefensos. Y dice, menor Estado nunca, mejor Estado siempre. Hay dos modelos totalmente contrapuestos, que nosotros tuvimos en nuestra historia reciente. En el contexto social actual, a nosotros en los centros de salud nos toca asistir muchas veces un tipo de demanda que en no pocas ocasiones supera nuestra capacidad de respuesta. Entonces, si nosotros no encontramos un modo de hacer visibles esas cosas que están pasando y que hablan del sufrimiento del hombre, es muy difícil poder modificarlas. Hoy le comentaba a los compañeros antes de empezar la charla que para nosotros tenemos esa formación en la cual cuando un paciente consulta, por ejemplo, por hipertensión arterial, es muy fácil para nosotros codificar eso que está pasando. En el Código Internacional nosotros ponemos I-10, pensamos en cuál es la medicación que es más adecuada, sabemos qué estudios le tenemos que pedir, pero cuando alguien viene y lo que consulta, el motivo de consulta que trae tiene que ver con que, por ejemplo, no puede sostener a su familia, que no puede alimentar a su familia, que no vea una salida a la situación actual, la desesperanza, la resignación, la desventura, no tiene un código, nosotros es muy difícil para nosotros hacer visibles esas situaciones. Yo pensaba en tocar como ejemplo, que en relación de lo que yo puedo traer desde una mirada más territorial, tres ejes. Algunos que tienen que ver con los aspectos nutricionales, algunos que tienen que ver con algunos recursos y algunos aspectos sociales.
En relación a los aspectos nutricionales, yo comencé mi residencia como médico generalista en el año 2005 y me tocaba asistir junto con mis compañeros la problemática de la desnutrición infantil. Y nosotros les pedíamos estudios de primera línea, de segunda línea, que buscaban, por una parte, ver el impacto que se producía sobre el cuerpo, las carencias nutricionales, pero por otra parte tratar de identificar si no había una enfermedad secundaria que provocara esa desnutrición. Pero pedíamos eso en una época de carencia de nutrientes. Entonces la mayoría de las veces los resultados que nosotros encontrábamos eran negativos. Y había, yo recuerdo que en frente del centro de salud en el que yo trabajaba, una capilla con un comedor comunitario en el cual uno veía la cola de los pacientes o ciudadanos que estaban retirando su alimento porque llevaban una olla o un tupper en el que se les daba la comida para que lo llevaran para compartir en la mesa familiar. Es decir, no se comía y ahí se retiraba la comida. Y con el transcurso del tiempo, esas colas iban siendo cada vez más pequeñas en la misma medida en que el problema de la desnutrición infantil empezaba a ser un motivo de frecuencia de consulta mucho menos frecuente. Y el mayor impacto que se observó ocurre desde el momento en el que aparece la asignación universal por hijo, una de las políticas sociales más importantes de la historia de nuestro país, que tenía como objetivo brindar una protección a 4 millones de niños en nuestro país. Y que se le pedía como contraprestación a las familias que los chicos tuvieran controles de salud y que cuando estuvieran en etapa escolar estuvieran escolarizados. Parte de nuestro trabajo en el centro de salud es firmar la libreta de la asignación universal, constatando que los chicos no solo realizan los controles, sino que han recibido las vacunas, que tienen el carnet de vacunación completo. Fíjense que yo lo tengo muy presente porque mi hija nació en el año 2004. Cuando mi hija nació, en el calendario nacional de vacunación había 6 vacunas obligatorias. 2004. A fines del 2015 eran 19 las vacunas obligatorias. Y cuando uno dice había 6 vacunas obligatorias, quiere decir que había otras, pero que no lo eran, que dependían de la capacidad de compra y venta de servicios. Eso es presencia del Estado. En el contexto actual, empiezan a aparecer dentro de los motivos de consulta pacientes que nos relatan dificultades para garantizarse el alimento. Y lo hacen de distinta manera. El paciente que te dice, bueno, doctor, la dieta que usted me dice que yo tengo que hacer, para mí es imposible porque no elijo lo que como. Yo siempre cuento una anécdota porque a mí me conmovió mucho de una paciente que me decía que de su diabetes debía andar bien porque hacía un par de meses que solo comía de noche. Aparecen también, bueno, los chicos que mandan a la escuela sin el desayuno, los comedores que empiezan a aparecer en el barrio, la copa de leche, cosas que uno ya no sabía, o al menos no lo tenía en cuenta. En el comedor del barrio, en octubre del año pasado, cocinan una sola vez a la semana, retiraban 80 personas su ración de comida. Hace un mes atrás eran casi 190 personas las que retiraban. En relación a algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos farmacológicos, fueron conocidas un par de situaciones. A mí no me parece esto por ahí lo más importante, pero sí no me parece que no tengamos que nombrarlo. Tuvimos algunas dificultades a inicio de año con el programa de tuberculosis, en el cual nos faltaba una medicación que se llama triple asociación, que reúne un conjunto de drogas, y el modo de tratar de suplementarlo era a través de la implementación de un tratamiento con monodrogas, lo cual llevaba a un tratamiento de un paciente que tiene que hacerlo durante 6 meses, de la toma de 8 drogas, que es lo que habitualmente se tiene que tomar, a 16, en una patología que genera muchísimas dificultades en la adherencia al tratamiento. Bueno, esto se manifestó la Sociedad Argentina de Infectología, nosotros nos manifestamos con preocupación acerca de cómo abordamos la problemática de estas situaciones y se pudo saldar. También se manifestó la Sociedad Argentina de Oncología en relación a algunas faltas. Pero a mí lo que me interesa transmitirles es algunas cuestiones que nosotros tuvimos o que tenemos en la actualidad en relación a la falta de algunos métodos de planificación familiar, como son los métodos hormonales inyectables, que por ejemplo medroxiprogesterona desde marzo del 2017 no tenemos y hace un par de meses que tenemos muchísimas dificultades con la mesigina.
en un tiempo en el cual nuestros pacientes nos relatan que dicen que no es una etapa favorable para pensar en agrandar la familia. Y acá fíjense cómo cuando nosotros nos corremos del derecho necesitamos como herramienta tratar de singularizar la práctica, porque no todas las personas pueden comprar lo que les falta. Entonces, de acá sí lo digo, por eso muchas veces esto de poder pensar la referencia, digamos, de que no venga una persona y nos diga me tengo que poner la mesijina y no tengo, y uno no sabe nada de la historia de esa paciente. Por eso es importante la construcción del vínculo, de entender el contexto, de tener una referencia estable. El circuito que hacen los pacientes generalmente es golpear en enfermería, decir que vienen a colocarse la medicación y la enfermería dice, mirá, la verdad no la tenemos disponible, no está disponible en el centro de salud municipal, en el provincial, donde la busquen, no va a estar, con la diferencia que hay una, que es la primera, la meloxicprogesterona, que no está en el mercado porque no había producción, no existe la producción nacional. Pero la mesijina sí está en el mercado. Y acá otra vez depende de la capacidad que tiene cada uno de comprar. Entonces, a veces hay alguno que no tiene la capacidad de comprarlo, pero que tiene condiciones que harían falta poder resaltar, es decir, porque existen otros métodos. Entonces, ¿en quién poder detenerse para que no se nos pase de largo, digamos, esa situación? Y en relación a algunos aspectos sociales, las personas que nosotros atendemos en el barrio en el que trabajamos comparten las mismas determinaciones, las dificultades en sus condiciones materiales de vida, cuestiones relacionadas a la vivienda, al modo de calefaccionarse, por ejemplo, en el invierno no le significa lo mismo a quien puede, nosotros por ejemplo vamos a un domicilio y encontramos el brasero, la lata de dulce de batata, la redonda con el brasero, y por ejemplo llamativamente, yo no les puedo decir que existe una relación directa en esto, pero digamos, llamativamente los cuadros respiratorios de este año fueron muchísimo más frecuentes, los cuadros fueron más graves, nosotros tuvimos que derivar más chicos en ambulancia que habitualmente, que lo que lo hacíamos habitualmente. Y dentro de esto aparecen también, comparten dentro de las determinaciones, al menos en el barrio que nosotros trabajamos, la carencia de cloacas, algunas conexiones clandestinas de agua potable, y también estas cuestiones con las dificultades para poder proyectarse a futuro, digamos. Por ejemplo, la desaparición del programa Progresar, que si bien no era una gran cantidad de jóvenes que podían acceder, digamos, a poder pensar terminar un estudio terciario universitario en una universidad pública, pero que tenía condiciones, podía llegar a hacerlo a través de esto que era un derecho y que nosotros firmábamos esas planillas para que ellos pudieran acceder, pero no solo porque fuera un derecho, sino porque está relacionado con la capacidad de soñar, y eso influye sobre la salud de la gente, digamos, como influyen las condiciones de vida, como influyen las condiciones de vivienda, como influye el desempleo. En este tiempo, digamos, los jóvenes a los que nosotros nos toca asistir se ven en la obligación de tratar de salir a conseguir un sustento para ayudar en su familia. La mayoría de las personas que nosotros atendemos trabajan en la actividad doméstica, trabajan en la albañilería, y fíjense la diferencia que existe en los distintos padecimientos. Por ejemplo, una lumbalgia no significa lo mismo para un trabajador asalariado que para una persona que tiene un trabajo en condiciones irregulares. Porque el albañil nos va a pedir a nosotros, por ejemplo, dice, doctor, estoy con el dolor en la columna, levanté algo pesado, no aguanto más, póngame lo más fuerte que tenga porque yo mañana tengo que seguir trabajando, porque si no trabajo, no cobro. Eso significa una lumbalgia, digamos, en el medio en el que nosotros asistimos. Y otra cosa que nos llama la atención, a mí en este último tiempo, por ejemplo, es escuchar cómo los vecinos empiezan a refinanciar los servicios, a refinanciar la luz, digamos, la deuda de luz que se generó por quizás la calefacción eléctrica, a lo mejor en este tiempo, o por ejemplo los llamados en el mismo consultorio, estamos atendiendo por ejemplo un cuadro de broncoespasmo y sale un llamado desde una empresa de supermercado para ofrecer un plan de pago porque en los últimos meses no he estado pagando la tarjeta. Yo digo, esto es el endeudamiento de 100 años, es esto el endeudamiento. Cuando nosotros pensamos que lo van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hay otros que ya están pagando las primeras cuotas.
Pensaba en esto de que muchas dificultades que nosotros observamos en el trabajo y que me parece que son cuestiones que tenemos que saldar, es tratar de vencer esas diferencias que tenemos en relación a cómo organizamos el trabajo, y muchas veces el conflicto generado se pone en términos muchas veces en lo público entre si nos atendemos en un centro municipal, un centro de dependencia provincial, que me parece que eso es algo que tenemos que saldar, que nosotros encontremos también un modo de estar que no invisibilice el sufrimiento del otro, sino que por el contrario, que al hacerlo visible, nosotros podamos llegar a transformarlo. Este es un tiempo en el que se nos ofrece a nosotros una sociedad desvinculada del otro, porque el otro compite conmigo por un turno en una maternidad pública, compite conmigo por un turno en el centro de salud, por un banco en la escuela, por la comida y por el trabajo. Creo que es un tiempo que como respuesta quizás nosotros debiéramos animarnos o a seguir apostando al otro como un semejante y acompañarlos en la suerte y el camino. No va a ser ni la gran tecnología ni la industria farmacéutica con su propaganda mentirosa la que nos venga a ayudar a transitar este momento que nos toca vivir, sino el modo que tengamos de vincularnos entre nosotros. Así que pienso que cada uno en el lugar, en el pedacito del mundo que nos toca, trabajemos para incluir, trabajemos para cortar desigualdades, porque quizás no exista remedio que cure lo que no cure la capacidad de lucha. Muchísimas gracias. Yo digo, no entro en la sociedad de consumo, pero viajo. La presidencia de Macri me cambió todo el panorama. Veo que no puedo viajar, y no es porque esté haciendo nada de gran cosa al quedarme en mis lugares, sino que me siento como el culo si gozo individualmente ante lo que está pasando. Bueno, lo que trato en general de hacer es usar argumentos no para convencer a los convencidos, sino en la batalla cultural a la gente que por ahí no comparte el proyecto nacional y popular, pero toma en serio la ética o el método científico o la solidez del reduccionismo biológico, trabajar esos ambientes y diciéndolo de una forma muy cool. Por ejemplo, trato de chapear diciendo, ojo, mi título de sociólogo es norteamericano, no argentino. Y para las giladas se me impacta, excepto que en Argentina yo hubiera aprendido sociología y en Estados Unidos aprendí metodología, que después no usé el resto de mi vida. Bueno. Entonces, vamos a hablar de estos ejemplos concretos de la vida cotidiana para tratar de jugar la batalla cultural con la gran masa de inocentes sistemáticamente desinformados. Haití, República Dominicana, Cuba, el estado de Florida en Estados Unidos. Dos estudios. Los huracanes van de este a oeste, de derecha del mapa a izquierda. Cuando un huracán golpea Haití o República Dominicana, muere mucha gente. El mismo huracán, con la misma fuerza, golpea Cuba y no se muere nadie. ¿Por qué? Porque los edificios de Cuba están mejor diseñados, porque la evacuación de gente va a edificios más sólidos todavía, porque hay un aviso total a la población para ver lo que tiene que hacer,
Entonces, este ejemplo que viene de las ciencias positivas es como si analizáramos un tsunami. Uno como epidemiólogo no genera el tsunami, pero analiza lo que pasa. Y asociado con esto, no sé si ustedes siguieron lo que pasó con el huracán Katrina en Los Ángeles, donde murieron miles de personas, porque el intendente de Los Ángeles, que sabía que venía el huracán, que iba a romper las defensas, que se iba a inundar la ciudad que estaba debajo del nivel del mar, le dijo a la gente: salgan de la ciudad, asumiendo que la gente tiene auto y tarjetea si sale. Pero como la mitad de la población era negra, que no tarjetea y por ahí no puede tener auto, murieron a masa en la ciudad inundada. Y había una foto siniestra que eran los ómnibus norteamericanos amarillos de chicos. Había cientos de ómnibus en una playa de estacionamiento, inundados hasta el techo, se veía el techo en la foto, y a nadie del gobierno se le ocurrió: usen los ómnibus de las escuelas para evacuar gente. Porque Estados Unidos es un país excepcionalmente salvaje. Olvídense del otro. Ahí es todos contra todos. Así que, primer ejemplo, los huracanes. Segundo ejemplo, los dos sistemas de salud más diferentes del planeta Tierra están separados por 120 kilómetros entre Cuba y unas islitas al sur de Florida, que es Cabo Hueso, Key West, etcétera, etcétera. Cuba gasta en salud un 1/15 de lo que gasta Estados Unidos en dólares de poder de compra. No estoy diciendo un 15% más. Cuando los yanquis gastan $15, los cubanos gastan $1. Conclusión sanitaria: esperanza de vida. La esperanza de vida de Cuba es ligeramente superior a la norteamericana, gastando un 1/15. La tasa de mortalidad infantil cubana en este momento no solamente es apreciablemente más baja que la norteamericana, sino que es más baja que la canadiense. Porque Canadá, que tiene un capitalismo menos salvaje que Estados Unidos, eran los jóvenes de ojos azules de la epidemiología comparada, porque tenían bajas tasas comparadas con la norteamericana. Ahora Cuba tiene la más baja mortalidad infantil del hemisferio occidental. ¿Queda claro? Esto es para las ciencias positivas diciendo: los cubanos son eficientes. Es como si hubieran hecho la escuela, si hubieran ido a la escuela de business en la Universidad de Harvard. Manejan bien el costo-beneficio. La explicación es que Cuba sobrevivió a 50 años de bloqueo, a una invasión militar con tanques, buques de desembarco y apoyo aéreo, a infinitas desestabilizaciones, sobrevivió y ahora hace lo que se le canta en salud. ¿Queda claro? No hace lo que el capitalismo quiere vender, sino hace lo que las ciencias positivas indican que hay que hacer para que el Homo sapiens viva lo más posible. En este momento Cuba tiene menos de la mitad de mortalidad infantil que Argentina. Se nos morirían menos de la mitad de los chicos si tuviéramos la tasa cubana. Argentina está gastando en salud por habitante de año lo mismo que Cuba. Y los cubanos viven 2 años más que los argentinos. Yo estaba reflexionando, en Cuba la prevalencia de teléfonos inteligentes es mucho mayor que en Argentina. No, en Argentina la prevalencia de teléfonos inteligentes es mucho más alta que Cuba. ¿Queda claro? En Cuba la prevalencia de longevidad es mucho más alta que los argentinos. Entonces yo diría a los vendedores de teléfonos argentinos: traten de que la esperanza de vida argentina aumente 2 años, así la gente le puede vender el teléfono y se la pasa boludeando, haciendo jueguitos con los teléfonos y con tanta gente. ¿Queda claro? Así que yo estoy tratando de ejemplificar de esta forma seductora, demagógica, simplista en cierto modo, para hechos rotundos de la vida política. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Yo suelo citar lamentablemente con alguna frecuencia a Brecht cuando dice: la persona que sonríe es la que no ha escuchado las noticias. Lo que se viene es un poco el modelo brasilero, que en Brasil se puede aplicar más fácil que en Argentina, que es flexibilizar el trabajo. Una reflexión. No sé si conocen el chiste de Don Corleone. Don Corleone le sacaba quita al kiosquero. La mafia le sacaba quita al kiosquero. Pero porque para que el kiosquero pueda darle quita de protección a Don Corleone, el kiosquero tiene que vender. Con lo cual Don Corleone tiene que sobrevivir en un ambiente más o menos keynesiano de mercado interno.
Porque el viejo planteo de que el obrero proletario le sacan plusvalía desaparece cuando el planteo no es sacar plusvalía, gente que trabaja, sino trabajar con excluidos de entrada, que van a entrar precariamente y van a salir precariamente del mercado de trabajo. Así que los brasileños están implantando eso, están implantando una congelación del gasto público, están implantando el gasto público en educación y salud, están planteando una reprivatización de la seguridad social, que en Brasil es más fácil que en Argentina, aunque yo pienso que es la estrategia de Macri. ¿Ok? Bueno, en varios países del mundo ha habido golpes blandos. ¿Qué es? Con un apoyo mediático fenomenal se voltea un presidente. Pasó en Honduras, pasó en Paraguay, pasó en Brasil, pasó en Ucrania. ¿Vieron? Con un apoyo mediático inconcebible, aparecen algunos muertos en la calle, se provocan los muertos en la calle y se voltea el presidente. Esa es la nueva onda light, hasta que quizá en cierto momento venga la nueva onda más heavy. Bueno, hablando de... Yo me siento relativamente cómodo porque hay un corpus de conocimiento de lo biológico que dice qué es lo que hay que hacer con el Homo sapiens. Por ejemplo, los cubanos, entre muchas otras cosas, tienen más estatura que los argentinos. ¿Sabían eso ustedes? Los cubanos reciben un promedio de insumos exógenos de alimentación mejores que los argentinos. Como reciben más insumos exógenos de alimentación, maximizan el potencial genético del ADN asociado con estatura. Esto lo uso con gente que trabaja genética o cosas por el estilo. Por ahí un objetivo de la sociedad, que es de un reduccionismo positivista fenomenal, es decir, ¿cuál es el objeto de la sociedad? Maximizar el potencial genético del Homo sapiens. Siguiente pregunta. Bueno, los cubanos además tienen más dientes que los argentinos porque la salud oral, bucal cubana es mucho menos desmercantilizada que la argentina. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen teléfonos celulares. No saben lo que se pierde. Bueno. Así que si hablamos de que esa es la biología del Homo sapiens, yo digo, en este momento lo dije ayer en la Universidad de José Cepaz, un urbano bonaerense, solamente el 5% de los chicos que entran tienen papá o mamá universitarios, un tercio vive en calles de tierra. Les cuento una cosa. Argentina está gastando en medicamentos 3 puntos del PBI. 3 puntos del PBI. Eso es una abstracción. Todo el sistema universitario público argentino, que son casi 50 universidades, todas gratuitas, pregrado es gratuito, algo de pregrado y algo de posgrado es gratuito, sumo en esto los salarios de todos los profesores, los no docentes, el beneficio a los alumnos, a los que reciben algo a través de la universidad que beneficia a 1,5 millones de personas por lo menos. ¿Saben cuánto gasta esto? 1 punto del PBI. En medicamentos estamos gastando 3 puntos del PBI. Se sabe lo que hay que hacer para gastar en medicamentos, lo que se debe hacer, que lo fabrique el Estado, que si lo fabrica la empresa privada tenga tasas de beneficio no mayores que el promedio del beneficio, que si faltan medicamentos se compren donde se pueden ofrecer. La parte técnica para que los medicamentos cuesten una pequeña fracción de lo que cuestan. De paso, si dejamos de gastar 3 puntos del PBI a 2, podemos duplicar el gasto de todas las universidades gratuitas argentinas. Para eso se requiere poder político, no jodamos. El otro día estuve en una reunión con un metodólogo establishment, de cuyo nombre no mencionaré, y decía, ¿para qué sirve la información? Uno tiene información y actúa como un feedback positivo para tomar decisiones políticas. Mentira total. Se sabe todo lo que hay que hacer, lo que no tenemos es poder político. Uno entra en internet y va a poder saber la bioequivalencia y biodisponibilidad de todos los medicamentos. Está en internet, puede calcular costo relativo y puede saber qué se puede comprar, qué hay que comprar, qué es prioridad, qué no es prioridad. No es que falte información, falta poder. Y los golpes estos que se han estado dando tienen con un apoyo mediático mucho más monolítico. A la edad que tengo yo he vivido en varios países. Por ejemplo, la prensa que uno lee en las mañanas, yo la leo en internet, de los países centrales, es mucho más pobre
intelectualmente y críticamente de lo que era hace 10 o 15 años. No estoy hablando de Grupo Clarín o Rede Globo, estoy hablando de el establishment de las prensas serias en los países centrales. Bueno, de las cosas que me hacen pensar sobre la mano que se viene, nos estamos enterando de cuál es el plan del capitalismo a través de Wikileaks, que filtra los acuerdos supranacionales para el comercio para los próximos años. De paso, esos acuerdos se negocian en privado y los parlamentos lo único que pueden hacer, no tienen acceso a la negociación, los parlamentarios, y van a tener que votar por sí o por no si aprueban o desaprueban eso. Lo que viene sobre medicamentos es de terror, porque desaparecen los medicamentos genéricos, se aumenta mucho la duración de las patentes para que se pueda patentar un medicamento hasta el máximo, y la posibilidad de los estados-nación de pasar medicamentos de un país que los produce como genéricos a un país que los reciba desaparece, porque en muchos tratados se plantea que los estados firmantes están obligados a secuestrar el medicamento genérico si pasa por sus fronteras. Este es un ejemplo de debilitamiento del Estado-Nación que es fenomenal. Otra cosa que me impactó fue el Trump Care, estaba el Obamacare. Estados Unidos tiene el peor sistema de salud del planeta, en términos de costos, malos resultados. Ustedes miren lo que se les cante. Estados Unidos está rankeado peor que cualquier país. Demora a las consultas, cantidad de iatrogenia, que es daño médico. Todas esas cosas, Estados Unidos se ranquea peor, es el país con más mercado y menos Estado del mundo. Y el sistema de salud que tiene es esa porquería que es. El Trump Care era un ejemplo de darwinismo social, porque decía, el Obamacare, que no era gran cosa, era un pequeño parche, pero era un parche positivo. El Trump Care, que por un voto no se votó en el Senado norteamericano, con un fundamentalismo darwiniano fenomenal, era decir, si son pobres que se jodan. Lo cual me lleva al concepto de neoliberalismo. El liberalismo empezó como el énfasis del mercado en contra de los sindicatos medievales, el Estado autoritario, el mercado, la libertad del mercado. Y con el tiempo evolucionó a decir, de la libertad del mercado, a decir que quien controla la libertad del mercado termina con estados policías. Von Mises, von Hayek, los años 40, la Fundación Mont Pelerin, con lo cual este neoliberalismo es el viejo énfasis del mercado con el agregado de que lo otro es totalitarismo, que suele ser gran parte del mensaje. Enfatiza el individualismo y la competencia. Hay un tipo que es Enrique Bullrich, que es la clase de tipo que le dice, mira, Bullrich, seguía hablando, porque cada vez dice más pelotudeces. Bullrich dijo que el objetivo del gobierno de Macri es que Argentina se llene de emprendedores. Somos todos emprendedores que con nuestra creatividad, porque todos llegamos al mundo con los mismos dones y todos tenemos las mismas posibilidades de progresar, nosotros con esta condición de emprendedores podemos tener éxito en la vida. Entonces propuso a la gente que pierde el laburo que sigue un curso para manejar drones, porque hay una falta de gente, o que escribe, o que produzca cerveza artesanal. No estoy inventando nada, es lo que dijo. Eso es neoliberalismo, competencia. Margaret Thatcher dijo en algún momento, entre el Estado y la familia no debe haber nada. ¿Queda claro? Todas estas intermediaciones, todo el componente de solidaridad, etcétera, etcétera, desaparece. Entonces yo trato de usar estos ejemplos, más o menos simples, con un anclaje de datos en la fuerza de las ciencias positivas, que los acabo de leer en un periódico establishment, por ejemplo el Wall Street Journal. Somos tipos serios, como somos estos populistas de prolijos. Reflexionen. El objetivo fundamental del capitalismo en el campo de la salud mental es que la gente tome una pastilla con un principio químico activo patentable, porque cuando la patente vence ya no les interesa más.
Entonces la gente, para cualquier tipo de problema, se manda esta patente y va para adelante. Fíjense lo que sería la contención por parte de seres humanos a otros seres humanos. Es decir, la capacidad de contener, no como parte de la caridad cristiana, sino por funcionarios del Estado que cobran algo de guita para hacer contención de todas las formas que se pueden, y de paso, como cobran algo de guita, activan keynesianamente el mecanismo. Les cuento un ejemplo. Fíjense, ahí, ¿saben que hay un problema de drogadicción? ¿Saben eso? ¿Quién de ustedes sabe que en Estados Unidos hay una epidemia de muertes por sobredosis de drogas, cuya curva de epidémica recuerda a la del SIDA de los 80, que el año pasado murieron de sobredosis 33.000 norteamericanos, de sobredosis de una droga legal que se produce en Estados Unidos, que es recetada con receta por médicos norteamericanos y que se vende en farmacias norteamericanas. ¿Queda claro? Ya la droga no es algo que viene de un tropical y llena un país. Esto es totalmente legal en Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país tan siniestro que las tentativas del gobierno norteamericano para controlar esto un poquito fracasan, porque con esto gana mucha guita la industria farmacéutica, gana mucha guita los médicos, gana mucha guita los farmacéuticos, que se mueren 30 y tantas mil personas, que son, de paso, es el tipo de votante de Trump, blancos, racistas al mango, ex obreros industriales, desempleados, que ya no cumplen el mandato norteamericano de ir a la iglesia los domingos y laburar en un lugar donde les sacan plusvalía, pero les da guita con un empleo regular y les da una especie de autolegitimación. Es un tiempo muy embromado. Yo estoy pensando que el imperio les doy dos ejemplos históricos. Irlanda tuvo en el siglo XIX la peor hambruna del continente europeo. La peor hambruna del continente europeo no ocurrió ni en Rusia, ni en Polonia, ni en la península balcánica, ni en Grecia. Ocurrió en la provincia pobre del país más rico del mundo. Y de paso, la mitad de los barcos de todo el mundo tenían bandera británica y se morían de hambre. 1 millón de irlandeses a 300 kilómetros de distancia de los puertos de la mayor marina mercante del mundo. Y cuando uno lee las declaraciones de los políticos y funcionarios del gobierno británico, decían, es una lástima que se muere esta gente. Lo decían poco además. Pero además, si hacemos algo, afectamos el funcionamiento normal del mercado. Y el segundo ejemplo es que Gran Bretaña, imperio, en declinación, el que está en declinación es el norteamericano, Inglaterra tiene Gran Bretaña tiene un problema de balanza de pagos con China, porque compraba mucho té chino y no tenía nada que venderle a China. Y pensó, caramba, podemos producir opio y venderle el opio a China. Y hubo 2 guerras de opio para imponer a China la aceptación del opio británico, y la justificación intelectual era, si controlamos la entrada de opio a China, si los chinos permiten eso, están actuando en contra de las leyes del mercado. Así que les hacemos un bien, el bien superior del mercado como regulador de la sociedad, al hacer que puedan fumar opio. Nada más. ¿Cuántos minutos son? Nos queda un tiempo ahora para pasar a la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Nico, yo te iba a agregar que te olvidaste una ley que me parece importante, la gente se la olvida porque no es una 26.000, es la 25.929, que es la ley del parto humanizado. Y que me parece que para la ley de parto humanizado, me parece que para pensar esto que vos decías, digamos, de cómo el Estado influye a partir de esto de disponer los derechos en la subjetividad, la construcción de la subjetividad,
estar ahí en el momento mismo del nacimiento, digamos, siendo respetado y resguardado por tus derechos, tanto de la madre como el bebé o la bebé, represión. Está bueno tenerla en cuenta esa ley. Sí, claro, claro. Es de 2004, digamos, antes de todas las celulares. Sí, pero le da a la escena del alumbramiento una dimensión humana muy distinta. Mira, yo tengo parte de mi familia vive en Noruega, ¿sí? Como sistema de salud Noruega no está partido, ¿sí? La salud es pública. Y a propósito de esto, digo, van a poder pensar eso que se llama el primer mundo. Las condiciones para el parto, ¿sí? En el sistema noruego tienen que ver con un grado de violencia y de desafectación enorme. Entra la madre sola, bajo condiciones de parto programado, y de alguna manera se las arregla o se las tiene que arreglar con un universo de obstetras que no conoce, que son los que están de turno, ¿sí? El día del parto, etcétera, etcétera. Quiero decir, para poder ver el reverso de modos de poder pensar con una lógica sensible de derechos y humana. Perdón, pero me permitiría como ponerle en contrapunto eso. Yo viajé 3 veces a Cuba y he tenido así trabajo con cubanos en relación a salud, y específicamente hubo un periodo que trabajé sobre maternidad asistida, es decir, cuando hay partos múltiples o cuando hay dificultades. Y me sorprendo llamativamente que uno de los edificios en el casco viejo, de los más lindos que tiene Cuba, es de maternidad asistida de mujeres, donde de toda la isla se hace un rastreo de aquellas mujeres que van a tener más de partos múltiples, y se les da el último trimestre la posibilidad de internarse ahí, estar seguido por su médico, con posibilidades además de acceso a lo social distinto de lo que podrían tener en otro momento, pero digo, con todo un cuidado. Las mujeres que además llegué ni siquiera por lo que estaba trabajando, estaba paseando en ese momento y me encuentro con que había un montón de mujeres embarazadas en el pleno casco viejo, digamos, bailando, haciendo cosas, digamos, como son los cubanos, muy alegres. Y me pongo a hablar y aparece esto, digamos, como esto, esperaba, era día de encuentros donde venían las parejas y todo, porque sí es cierto que ahí no se le podía dar acceso a la pareja, pero había como toda una garantía del encuentro, de la posibilidad de que estuvieran en todo, pero con ese parto asistido. Para plantear estas polaridades. Sí, a mí no como pregunta, pero me parece como muy valioso el rescate de eso que vos señalabas, ministro de la Nación, interrogando cuál es la planta de salud de la Municipalidad de Rosario. ¿No? Me parece muy valioso, justamente porque se le podrán hacer una gran cantidad de críticas a el sistema de salud rosarino, pero hace a la diferencia respecto de otras provincias y de otros territorios. Por lo cual, posar la mirada sobre una cuenta que está en el orden de lo burocrático, me parece que lo que desconoce justamente es un proyecto de salud, ¿sí? Que particularmente creo que viene en declive, pero en realidad la intención de este ministro, que creo que fue Marcos Peña, uno de los dos, o Frigerio o Marcos Frigerio. Bueno, parece que la intencionalidad justamente tiene que ver con otras cosas, digamos. Y apunta al sistema de salud. Pasa que se plantean realmente dos modelos totalmente diferentes, digamos. Y yo lo que me parece es rescatar que con todas las dificultades, la posición de Rosario en relación a la salud está planteada desde el
concepto de los derechos humanos. Y me parece que aún con todas las dificultades se sostiene, digamos, en ese lugar. Y el otro planteo, justamente, yo pensaba en algo que vos, el otro día Silvia me permitía, en esto de, en lo de la charla de Benedetti, en esto de poder dejar de pensar a la gente como objetos de intervención y empezar a pensarlos como sujetos de derecho. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es a través de un camino posible. Digamos, desde otro lugar, digamos, lo que se condiciona de otra manera, justamente lo que se intenta, lo contrario, es dejar la idea del sujeto de derecho y llevarlo al del objeto de la mínima intervención posible, porque ese es el retiro del Estado. Eso es, digamos, cuando se plantea esta cuestión, digamos, bueno, ¿cuántos son? Es decir, acá está sobrando Estado. Sí, yo también pensaba en la ley de salud mental y cómo viene también siendo cuestionada y interferida, y que mucho tiene que ver que es una ley que, por ejemplo, potencia más el trabajo interdisciplinario, contrarrestando, digamos, el lugar hegemónico de la psicofarmacología como la única opción. Y digo, justamente en función de lo que vos decías, que se intenta que la industria farmacológica tenga una preponderancia importante y que, bueno, esta ley habla de otra cosa. Digo que tiene que ver con la misma lógica, cuando se plantea los obstáculos cotidianos para que se implementen. Permiso. Yo pensaba en esto de sujeto de derecho, pero también como un sujeto de poder, en tanto lo de los huracanes me hacía pensar también este sistema de salud logrado acá en Rosario, pero que bueno, que si no damos lucha y resistencia a los trabajadores de la salud, y también, bueno, ¿no?, la propia población, va a ser muy difícil. Me parece que tenemos con qué, pero también tendremos que ser conscientes de esto y organizarnos, ¿no?, de algún modo, resistir o transmitir esto con nuestros compañeros, trabajar en esa resistencia. Bueno, yo tengo tres muy breves comentarios. Primero, otra cosita que dijo Esteban Bullrich es: tenemos que aprender a vivir y gozar con la incertidumbre. Esteban Bullrich está mencionado en Panama Papers, tiene por lo menos una empresa, con lo cual es un delincuente que saca guita de la Argentina sin declararla y no paga impuestos. Se le ocurre otro nombre que es mucho más delincuente que Esteban Bullrich. Entonces el comentario mío es el siguiente: para él la incertidumbre, que a ese nivel Esteban Bullrich va a estar en el 3% más rico de la población argentina, más o menos. Si le gusta la incertidumbre, que haga buceo de la apnea o que suba por paredes verticales. La incertidumbre en Argentina es que mucha gente no sabe qué va a comer o que sus hijos van a comer permanentemente. Esa es la incertidumbre. Ese es el primer comentario. Segundo, los comentarios de Pálida. La crisis financiera mundial ya lleva 10 años. En todos los países, inclusive los países más centrales y más socialdemócratas o ex socialdemócratas, los tramos de ingresos más bajos se están empobreciendo. Aumenta la diferencia entre ricos y pobres. Y si se extrapola esto, se plantea un futuro capitalismo que va a ser un capitalismo prebendario de rentas de los tramos más altos del ingreso. Esa es la tendencia. Tenía otra información de Pálida. Sí, bueno, Ciudad de Buenos Aires publicó mortalidad infantil sube. Es excepcionalmente improbable ver subas en mortalidad infantil. En la crisis del 2001-2002 subió un poquito. En Ciudad de Buenos Aires subió bastante. Provincia de Buenos Aires, que para esta altura del mes, el año pasado ya había dado los datos, no da los datos este mes. Con lo cual se está armando una maroma. Yo estoy proponiendo cosas en diferentes lugares, pero hacer un monitoreo de peso al nacer de chicos de este mes de agosto, con agosto del año pasado, con agosto del año anterior, me juego la cabeza que está bajando. Son solamente 4 dígitos
se puede trabajar por muestreo si uno tiene acceso a la información, y sería una información contundente si tuviéramos acceso a la base de información. Bueno, voy a decir una cosa para que no me aplaudan. La correlación de fuerzas mundial se viene jodida. Cuando yo conté que los acuerdos internacionales se están discutiendo sin intervención parlamentaria, yo digo, debe estar muy jodido el planeta para que algunos países anglosajones que se envanecían de la autonomía de sus parlamentos, ¿vieron? Magna Carta, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá, hablaban de los parlamentos, que los parlamentarios hayan aceptado tragarse el sapo de no debatir los textos, indica que la correlación de fuerzas mundial se viene jodida y que hay que hacer realpolitik, diferenciando la contradicción principal de contradicciones secundarias. Y como yo me muevo en un ambiente académico, con un fuerte componente de izquierda y me corren por izquierda en muchos lados, me da algún tipo de perverso placer que cuando los países construyen un socialismo a su modo, por ahí hacen realpolitiks imprevistas. Cuando la Revolución Soviética tenía sí o sí que terminar de pelear la Primera Guerra Mundial, firmó un tratado vergonzante en Brest-Litovsk y el que puso el gancho fue Trotsky. ¿Sabían eso? Cuando se pone jodida la cosa en la Unión Soviética unos años después, Lenin plantea la nueva política económica que incluía un papel importante del mercado. Cuando en la guerra civil de China, yo tengo receta para todos los interlocutores, cuando en la guerra civil de China los comunistas estaban ganando la guerra civil, pese a que el Kuomintang, el adversario, estaba absolutamente financiado y equipado por Estados Unidos. Cuando una división del Kuomintang quería conversar para rendirse, Mao le decía: bravo general, fenómeno, te pagamos una pensión de por vida, alquilamos para vos una casa en el mar todo el tiempo que quieras, danos la división, danos el armamento. Pero eso es realpolitik, digo, porque en nuestro ambiente académico universitario hay cierta tendencia medio un poco bizantina o talmúdica a recoger muchos textos muy absolutos y no pensar en la realpolitik para acumular poder.